Lunes 18 de abril 2022. Ya estamos viendo a nuestra guapa entrevistada, la señora Cristina Reyes, asambleísta del Parlamento Andino. Antes de saludarte, Cristina, porque estoy seguro que vas a responder el saludo y me vas a responder inmediatamente este tuit de Cristian Romero, subido el 10 de abril, en el que dice, Cristian Romero, al parecer de la Sierra, dice, no sé si ya se dieron cuenta, pero la candidata de derecha en las pasadas elecciones debió haber sido Cristina Reyes, no el de Lazo. No voy a pronunciar esos epítetos tan ofensivos. Y retuitea un tuit de Cristina Reyes Hidalgo que dice que la desesperación para seguir ahorcando al país con impuestos y pretender quedarse con empresas productivas ha hecho que el gobierno, entre comillas, del encuentro, venda el alma al diablo. Con este entré de lo que dicen en redes sociales y de lo que ella también propone, siempre con mucha valentía, le doy la bienvenida a mi invitada de esta noche, Cristina Reyes Hidalgo, asambleísta por el Parlamento Andino, amiga mía desde el año 2000. Buenas noches, Cristina. Ángelo, qué gusto, qué placer poder conversar contigo. Muchas gracias por esta oportunidad y a toda la gente que nos está viendo, pues un abrazo muy grande. Cristina Reyes está ahora mismo en Quito cumpliendo con sus funciones propias de asambleísta. No ha podido estar en vivo con nosotros. En diciembre podría haberlo hecho, pero nosotros teníamos programas pregrabados. Entonces hemos estado así como intentando encontrarnos, pero no lo hemos logrado. Nos ha prometido venir en mayo, acompañarnos durante todo un programa de 1 hora. Hoy, por ser un tema Zoom, pues lo haremos, y por el tiempo, ¿no? También lo haremos un poquito más reducido. Ojalá se me esté escuchando bien. Estoy estrenando estos cablecitos que yo creo que hay. Si no se me ve muy bien, me van a saber perdonar, pero yo creo que me veo muy bien. Cristina, hoy por hoy, y que te hemos visto hacer varios enlaces en vivo y varias subidas de videos, se nota claramente un descontento hacia el gobierno de Guillermo Lasso. Hoy por hoy se encuentra Guillermo Lasso en Argentina, reunido con un presidente izquierdista. Y a su vez, ciertos movimientos sociales anuncian una serie de manifestaciones para el 1 de mayo. ¿Cuál es tu perspectiva frente a eso? El presidente de viaje, muchas medidas impopulares, muchas decisiones, al parecer equivocadas, ellos la niegan, y él está de viaje. Ha sido una tremenda decepción, Ángelo, ver cómo se entremezclan intereses particulares, intereses corporativos, intereses incluso hasta de tenedores de bonos, con lo que debería ser un quehacer político recto, sensible, empático con los graves momentos que vive el Ecuador. El programa social que le prometió el presidente Lasso a los ecuatorianos y por el que fue elegido ya hace casi un año, no tiene absolutamente nada que ver con los recortes que ha hecho en temas de salud, con el aumento de impuestos que ha ahorcado a la clase media, que lo hizo en contubernio con un grupo político, y hoy sabemos a cambio de qué, a cambio de amnistías y a cambio de impunidad para los corruptos. La insensibilidad frente a la delincuencia y la inseguridad que vive el país no es la mano de hierro que prometió el presidente Lasso. Entonces, evidentemente, ¿cómo no vamos a levantar nuestra voz para exigirle que haya que haya una corrección de lo que está ocurriendo? Porque el país se encuentra en una situación entre inmovilismo, entre desesperación, entre ver cómo todos los días matan y no hay un solo lugar seguro, y estos intereses perversos de ciertos grupos pues están burlándose de los ecuatorianos. Evidentemente muestro mi inconformidad, que es la de millones de ecuatorianos. Bueno, claro, uno de los motivos principales de esta entrevista, como te lo dije, porque no me gusta proponer algo y luego hacer algo que pueda resultar atractivo para mí, de pronto no para ti o no para la audiencia. Y es el hecho de que en redes sociales hemos visto hoy día con mucha alegría, es la verdad, la propuesta que haces para encaminar políticamente a gente muy joven. Me dio la impresión de que era solo para mujeres, o es para ambos sexos. ¿Cuándo se inicia? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, yo sé de talleres que tú has brindado y algunos los publicitas, otros no, pero parece que en este hay mayor ahínco. Bueno, bien, como dice el dicho popular, mientras el gallo canta, o algunos gallos cantan y cantan mal, es la gallina la que pone los huevos. Yo creo en el liderazgo, en el poder creador, en el poder transformador que tenemos las mujeres. Lastimosamente vivimos en una sociedad que, aunque se ha dado
impulso, algunos cambios, algunas políticas de acciones afirmativas, todavía podemos ver que la pandemia ha golpeado y muy duro a las mujeres, no solo en el Ecuador, en la región y en el mundo, en todos lados. Necesitamos empoderar a las mujeres y esto se hace a través de liderazgo, a través de independencia económica, a través de brindar herramientas que permitan el que seamos dueñas de nuestra vida y nuestros proyectos de vida. Y esta escuela de liderazgo femenino que nació en el 2019, Ángelo, y que ya tiene algunas ediciones en Guayaquil, en Quito, en Manta, las hemos hecho virtuales, aunque no es lo mismo. Esta entrevista que estamos teniendo ahora mismo no reemplazaría el contacto físico que podríamos tener y que tendremos, si Dios lo permite, en mayo. Entonces, nuestras escuelas nuevamente vuelven a su edición presencial en la ciudad de Guayaquil y estamos en plena convocatoria. Todas esas mujeres jóvenes que sientan ese llamado a servir, ese descubrimiento de su propósito, que se inscriban y que lo descubramos juntas. Te ha tocado ver, bueno, yo en algún momento he sido partícipe de foros diversos y por un lado me alegra, pero no debo dudar que me sorprende cuando elementos muy jóvenes tienen un léxico amplísimo y pleno conocimiento del Ecuador profundo y pleno conocimiento de propuestas, aún en personas que ni siquiera han terminado la universidad. Es decir, a veces parecería que nuestros jóvenes, lo que vienen después, o sea, la generación que viene después de la mía, la generación que viene después de la tuya, al parecer también hay gente que tiene las ideas sumamente claras, aun cuando no hayan viajado al exterior, aun cuando no hayan leído suficientes libros, porque el joven ecuatoriano no lee libros, no solamente porque no tiene la predisposición como la tiene el joven argentino, como la tiene el joven chileno, no tiene esa predisposición, no le inculcaron los padres a la lectura en el 70% de los casos, pero hay un conocimiento del Ecuador profundo, hay un conocimiento de la política, hay un conocimiento de quién es quién dentro de la política. Cuando dictas estos seminarios, cuando encabezas estas propuestas de gente joven, te ha tocado que te sorprendas, que tú digas, mira, tiene 22 años, apenas está en la universidad, no ha salido nunca del Ecuador y qué clara que la tiene. Sí, hay liderazgos innatos en muchos rincones del país. Bauman, un filósofo, decía que vivimos una especie de modernidad líquida en la que muchas estructuras que parecían sólidas, pues evidentemente están cambiando muchos preceptos, muchos conceptos. Hay algunos valores, por supuesto, humanos que tenemos que preservar, como la empatía, la solidaridad, y yo creo que hoy más que nunca precisamos de personas que podamos tener el suficiente pensamiento crítico para poder mirar con otras perspectivas este mundo convulsionado. Asimismo, también tú mencionabas el conocimiento de la realidad. Eso no nos lo da únicamente el tener muchos títulos universitarios, el tener posgrados, sino el tener calle, Ángelo, el tener barrio, el conocer lo que le pasa a tu prójimo, el saber la realidad de tu país, el conocer que evidentemente hay entornos sociales que la están pasando muy mal, que están muy deprimidos por la pandemia, por las malas medidas del gobierno, el repensar qué clase de país queremos, qué clase política tenemos, el rol de la ciudadanía como un rol transformador, pero no únicamente para quejarnos o para exigir, sino también para proponer. Y eso, por supuesto, nace, creo yo, de un conocimiento profundo de nuestro país, de la región, del mundo. Y me encanta compartir estos espacios con los jóvenes. Tú conoces perfectamente, Ángelo, que tengo una política, tengo una línea partidista, la gente lo sabe. Sin embargo, estos foros son abiertos a la pluralidad. La pluralidad es un valor que debemos, creo que, promover en estas épocas en la que la gente no se quiere escuchar. En esta época, esta modernidad líquida, en que todo se nos va muy rápido. Tenemos que escucharnos, tenemos que repensar. Y la Escuela de Liderazgo Política Femenina está abierta pues para las jóvenes que quieran eso, justamente, repensar el país. Perfecto. Decías algo que a mí me parecía muy importante y me voy a permitirme desviarme un poco de la pauta breve que hice, porque conversar contigo, tú como política, como activista política, como asambleísta, no la pones fácil porque haces la propuesta de los temas. Pero dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que un poco yo creo que algunos políticos son
digamos, de un nivel social económico alto, y de eso nadie tiene la culpa. A veces ya naces así, y no es un delito haber nacido rico, y no es un delito haber nacido pobre. La vida es así, ¿no? Pero tener calle no tiene que ver justamente con el tema de tu origen social. Puede ser un aniñado, como le decimos acá en Guayaquil a los que viven de la clase social alta, pero puedes también tener calle. De hecho, hay muchos líderes que han llegado a presidentes y se les ha notado la calle, ese furor ante la muchedumbre, ese poco miedo al reencontrarse con la gente o al encontrarse y abrazar a la gente, y también lo notas en su léxico, lo notas en su soltura. A mí me luce que el presidente Guillermo Lasso no tiene calle. No estoy diciendo si es un mal presidente, un buen presidente, un presidente más o menos, creo que tiene más de 3 años para demostrar que algo va a hacer, pero me luce que no tiene calle, que es un presidente que está un poco encerrado por sus amigos, ¿no? No digo que sea mala persona, digo que es un presidente que no tiene calle. ¿Te luce a ti también eso del presidente? Mira, la política es el arte de servir. Es una acción transformadora que nos tiene que llevar desde lo público y desde lo privado a cambiar la vida de la gente, sobre todo los grupos poblacionales que todavía en pleno siglo XXI se mantienen alejados de servicios básicos, de derechos fundamentales como lo son la salud y la educación, qué decir de la seguridad ciudadana. Entonces la política tiene que ser esa estrategia, esa visión, esa sensibilidad para actuar en función de las grandes mayorías. Y yo me temo que el presidente Lasso, yo no quiero entrar aquí ni en su origen social, entiendo que él viene de un origen social de clase media y hizo una carrera en el sector financiero privado, en el que evidentemente hoy en la acción pública se entremezclan algunos intereses, porque él perteneciendo a una actividad de banca privada, ¿cómo es posible que tengan intereses, por ejemplo, en el Banco del Pacífico, en una venta que no guarda las garantías necesarias de transparencia y que de alguna manera es un equilibrio con las altas tasas de interés y con la falta de crédito productivo que hay en el país? Pero yo me temo que él estuvo tantos años aspirando, promoviendo, como cualquier ecuatoriano tiene derecho, independientemente de su origen social, y llega a un gobierno con un total desconocimiento, con una insensibilidad, con un que me importismo, repitiendo y hasta mejorando las prácticas de lo que se llamaba partidocracia o de los gobiernos corruptos, autoritarios del pasado, que prometió que se iba a distanciar y que se iba a diferenciar. Entonces no vemos gran diferencia. Ahora mismo, y bien cumple una agenda en Argentina, no importa de qué tendencia ideológica sea el presidente de Argentina, hay que trabajar por la integración de nuestros pueblos, pero aquí el Ecuador está viviendo una situación muy grave. Olvídate, Ángelo, de la parte política, que es un desastre el día de hoy, una asamblea llena de contubernios, de chantajes, de impunidad, una función judicial desgastada, una clase política también decadente, pero veamos cuáles han sido las líneas de acción del gobierno. Y de ninguna manera ha sido tratar de levantar a un pueblo que está deprimido, un pueblo que necesita oportunidades y que le exige al presidente que cumpla simplemente con sus compromisos de campaña, que no son lo que está haciendo ahora mismo. Bueno, son las palabras de la parlamentaria andina, la doctora Cristina Reyes. Cristina, justamente has tocado un tema súper sensible. Algunos lo ocultan, otros lo ponen en la palestra, y es el tema de la tan desprestigiada Asamblea Nacional del Ecuador. Muchos piden a gritos una muerte cruzada para que la Asamblea y sus asambleístas prácticamente se esfumen. Otros son más partidarios de dar un poco de chance, están enteritos en lo que se refiere a trabajo. Pero hay, también tenemos a asambleístas socialcristianas que no han tenido precisamente discursos felices o propuestas plenamente aceptadas. Está Soledad Viaba, que tengo el gusto de conocer, pero hizo sacar, por ejemplo, a un periodista de una reunión. Y luego está también en algún momento otra asambleísta que su léxico de pronto no era el que todos esperábamos, ha sido duramente criticada. En algún momento tú te reúnes o le das consejos de pronto a las señoras asambleístas del Partido Social Cristiano o marcas tu distancia y... A ver, tenemos reuniones políticas en el partido, en el cual obviamente el bloque social cristiano, olvídate, más allá de cualquier crítica que podamos tener,
con uno u otro asambleísta, si sus discursos son potentes o no son potentes, o si su protagonismo es evidente o no. El bloque social cristiano, yo creo que es el único bloque que en la Asamblea Nacional ha guardado coherencia con los compromisos que adquirió en campaña. Prometimos no implementar impuestos, sino al contrario bajarlos, y es el único bloque que se ha opuesto a los impuestos que el presidente Lasso, conjuntamente con UNES, y ya sabemos a cambio de qué, la libertad de Jorge Glass y las amnistías, no de delitos políticos, sino de delincuentes comunes, estuvieron allí presentes para hoy ahorcar al pueblo ecuatoriano. El bloque social cristiano ha mantenido esa coherencia. Hemos presentado proyectos de ley para mantener la independencia y el mejoramiento del seguro social, que hoy sigue a la deriva y es prácticamente, continúa siendo un botín político de ciertas mafias enquistadas en los hospitales y con una mala administración y mala gestión pública. Entonces, hemos guardado coherencia. Y allí, evidentemente, Ángelo, el proceder de la Asamblea ha sido bochornoso, ha sido escandaloso. Yo que pasé por este altísimo honor, porque es un honor representar a nuestro país, es inconcebible pensar que hay asambleístas que llegan y que su voto lo empiezan a cotizar, que no hacen lo correcto, que no defienden los intereses de la gente o las causas populares, sino que inmediatamente empiezan a vender su voto, a cotizarlo al mejor postor, a caer en una especie de intercambio de favores con los gobiernos de turno. Eso se tiene que acabar. La gente por eso la institucionalidad tenemos que refundarla. Para eso también creo que hay un llamado de atención no solo a los partidos políticos que postulan ciertos elementos, sino también a los ciudadanos que los eligen. Estamos hoy 18 de abril, nos queda súper claro y la propuesta llamaba atención y la postura de la doctora Cristina Reyes. Estamos a 18 de abril y desde la noche del sábado hay en redes sociales, que es la principal ventana de muchos, hay una permanente invitación a marchas que se prevén, podrían ser multitudinarias, que se prevén, podrían ser incluso molestosas para el poder. ¿Cuál es la postura de Cristina Reyes y la postura del Partido Social Cristiano frente a estas marchas que se anuncian para el 1 de mayo en protesta al gobierno de Guillermo Lasso? Los 1 de mayo, por tradición, empleados, no empleados y alguna gente también ha aprovechado para sacar réditos del descontento popular que ha sido una constante en estos 40 años de democracia. Sin embargo, ahora creo que están más exacerbados, están más potentes estos gritos de descontento. Pero antes de eso, yo quiero tener una buena noticia y también preguntarte, Cristina, porque, bueno, no voy a ser tan grosero para preguntarte la edad. Tú fuiste reina de belleza hace 18 años, no, 16, algo así. Pero bueno, yo nunca te he visto con lentes. Yo digo, debe ser que la visión de ella es muy buena. O te cuidas de usar lentes. Yo normalmente en televisión no uso lentes, pero para manejar en las noches sí, porque soy miope desde niño. ¿Cómo está tu visión? Me lo vas a responder luego de que yo te haga, y vamos a poner la graficación, por favor, de la clínica de ojos del doctor José Sacoto Navia. Esta clínica hermosa, cuando tú vienes digamos, cuando vienes vas rumbo a Puerto Santana a través de la Pedro Menéndez Gilbert, ves un edificio hermoso. Ese pertenece justamente a la clínica a la clínica de ojos del doctor José Sacoto Navia. Es súper importante porque sobre todo ahora, Cristi, con este tema de la pandemia, que muchos nos quedamos encerrados. Yo te seguí a ti, bueno, tú eres muy activa en redes sociales, tú no te quedas tranquila nunca. Pero resulta que el ver de manera permanente el celular y el estar conectado al celular debilita nuestra visión. Entonces hay ahora más miopes que antes. Pero no nos podemos confiar. A veces son otras cosas. A veces tiene que ver con la hipertensión. A veces tiene que ver con la elevación del azúcar en nuestro organismo. Así que yo les recomiendo y te recomiendo a ti, Cristina, que vayas a la clínica de ojos del doctor José Sacoto Navia. Seguro te van a atender muy bien. Te quieren mucho ahí. Para saber si tus ojos siguen siendo no solamente bonitos y almendrados, sino que si tienes una visión correcta, perfecta. Sí, vecino el doctor. Te quiero contar que la Organización Internacional del Trabajo, justamente por estas nuevas modalidades de trabajo, ahora el teletrabajo, la teleeducación, ha traído lo que tú dices, problemas visuales y nuevas enfermedades también. Mira que hay agotamiento visual, también la postura de la columna,
estrés, tanto así que también el derecho a la desconexión es un nuevo condicionamiento que se pide a la hora de tener este trabajo que también se realiza desde lo digital y que no puede desvalorizarse. Bueno, definitivamente. ¿Pero si usas lentes o no? Tengo una buena visión, gracias a Dios. Bueno, eres muy joven también. Tengo unos lentes también de lectura, pero es muy poquito, la verdad. Me pilla, creería, no sé. Pero veo bien, gracias a Dios. Y tú que eres tan lectora, o sea, para nosotros, porque yo también me considero el lector empedernido de libros, no digitales, de libros. Yo necesito leer, yo he leído tus poemarios, yo he leído tus libros y completo. Gracias por hacérmelos llegar. Para mí sigue siendo importante el tocar el libro y el oler el libro y el sentirlo. El libro digital no lo va a igualar por ahora. Sí, pero te cuento que yo tengo pues, una modalidad mixta allí. Tengo muchos libros impresos que los leo, los rayo, dejo notitas encriptadas por allí, porque yo digo, si alguna vez algún hijo, algún sobrino, algún familiar abre, tendrá allí una notita encriptada. Pero también tengo mi Kindle, que lo leo por las noches, y el Kindle también tú puedes regular la luz sin molestar a quien está a tu lado. Y tengo casi 400 libros de literatura y de ensayos en ese Kindle. Así que bueno, las dos formas me he sabido integrar. Maravilloso, Cristina Bella. El 1 de mayo se está convocando de diversos sectores y cada vez como que se unen más. Particularmente yo como hombre de a pie, como periodista, como un obrero de la comunicación, no soy muy pro manifestación, sobre todo cuando estas se tornan radicales, sobre todo cuando estas se tornan violentas, sobre todo cuando se colan personajes o personas que se tratan de aprovechar del fervor popular, del descontento popular para hacer actos delincuenciales. En eso hay que tener mucho cuidado y saber diferenciarlos. Pero tú primero, como persona, como actora política, ¿ves con buenos ojos este tipo de manifestaciones o no participarías ni de broma? No, yo por supuesto que las veo favorables. Además que la inconformidad ciudadana tiene que expresarse, la protesta legítima se tiene que expresar, como tú lo has dicho, sin violencia. Por el momento en que se manifiesta violencia, se deslegitima la causa. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, de ese trabajador ecuatoriano, profesional, obrero, artesano, que se levanta todos los días para no solo llevar el sustento a su hogar, sino para construir un mejor país. Son tantos derechos, Ángelo, que se han logrado conquistar a través del tiempo, porque recordemos que vivimos en un mundo que hasta hace unos siglos todavía tenía instaurada, había esclavizado a seres humanos, no se respetaban, no habían jornadas de trabajo establecidas, no había el pago de horas extra, jornadas de vacaciones, seguro social, son muchas cosas que obviamente se han logrado, pero que todavía hay más por conquistar y hay que pedir, exigir al gobierno que se pueda respetar. La modernidad también nos trae la necesidad de, obviamente, repensar las relaciones laborales, pero sin precarizar, porque obviamente algunos piensan que, por ejemplo, por hacer un trabajo online, este trabajo es menos remunerado o es menos valioso, y eso tampoco se puede permitir. Mira que a propósito que tú mencionas de descontento, hablamos de que los médicos fueron los grandes héroes del COVID. ¿Cuántos crees que han sido menoscabados de sus derechos? Muchísimos. Por lo menos 500. Nos llegan denuncias de cuántos médicos han sido despedidos, que no se les renovó sus contratos. Eso quiere decir que el gobierno no está invirtiendo correctamente en la salud como un derecho. La pandemia no ha terminado y además también que tenemos que fortalecer el sistema de salud. La pandemia nos ha demostrado que los sistemas de salud público tienen que ser fortalecidos, tiene que existir recursos, tiene que haber una buena gestión y unos médicos y unos auxiliares en medicina bien remunerados. Así que pues yo sí veo con buenos ojos que sean estas manifestaciones, siempre en paz, siempre legítimas, y ojalá que el gobierno escuche, deje de vivir en ese mundo de fantasía, donde hay asesores que le dicen al presidente que todo está bien, porque claro, no viven en la realidad de la gente, en la realidad donde hay necesidad y precariedad, y donde hay informalidad, porque recordemos también que se celebra el Día del Trabajo, y ¿cuántos millones de ecuatorianos no tienen un trabajo formal en nuestro país? Y la gran mayoría. Por impuestos, por falta de oportunidades, por falta de inversión pública y privada. Claro, pero también hay cifras alentadoras. También
El Banco Mundial, por ejemplo, anuncia que Ecuador será la cuarta economía en crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿A qué? El tema de las remesas también, que ha subido considerablemente luego de un año que fue malo para el mundo, que fue el 2020, luego de un 2021 que fue de un poco irnos parando. Entre el 2021 y el 2000, y lo poco que llevamos del 2022, las remesas de los ecuatorianos, felizmente, se han elevado, incluso llegaron creo que a una cifra récord ahora antes del mes de abril. Es decir, hay unas pequeñas señales como de reactivación, puede ser, o eso sí va a dar igual luego del letargo que la pandemia ocasionó. Yo no estaría tan segura de cifras muy alentadoras. El empleo informal, el subempleo en este país es más de la población económica, es el 50% de la población económicamente activa. Estamos hablando de cerca de 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo formal, que no tienen un empleo estable. Hoy también los exportadores, producto de varios factores, el tema, la guerra, también obviamente la importación de los fertilizantes y de productos vinculados a la agricultura que llegan de allí han afectado seriamente a estos sectores. Los agricultores todavía siguen demandando los créditos productivos que el presidente prometió. Lo que ha dado son microcréditos sociales entre 500 y 5.000 dólares. ¿Cómo me dices que 5.000 dólares va a servir para poder levantar a los arroceros, a los bananeros, cuando se necesita pues decenas de miles de dólares para lograrlo? Aquí no hay una banca de desarrollo, y eso sí lo critico el presidente, porque el presidente es banquero, y no lo digo de forma peyorativa, ha sido su actividad profesional. Por eso mismo él debe saber que las tasas de interés en este país son altas, que no hay crédito, porque son sectores de alto riesgo, donde no hay banca pública. Entonces, yo no veo, se han aumentado los impuestos y eso de alguna manera ha desincentivado el consumo. Y obviamente eso genera recesión. Hay una reserva monetaria que dice que ha aumentado para el país y que eso aumenta el costo de los bonos, de los tenedores de bonos, pero eso no es el día a día de la gente. El presidente tiene que darse cuenta que aquí hay una realidad paralela que él no está viviendo, lejos del mercado financiero y lejos de los tenedores de bonos, que tiene que atender. Bueno, eso en lo que se refiere justamente a las macrocifras. Las microcifras o las cifras más cercanas a la realidad son realmente desalentadoras y por supuesto te damos la razón. Definitivamente el 2022 marca el inicio de un año electoral que culminará en mayo del 2023. Existen voces que en redes sociales básicamente hablan de la participación de Cristina Reyes como candidata a la prefectura del Guayas. Hoy hay una prefecta, Susana González, que pertenece a la misma tienda política. ¿Cuál es tu respuesta frente a este tema? No me digas que es muy temprano todavía porque ya está, ya el año electoral ya ha empezado. Francesco Tabaqui, que es un ganadero, ha anunciado su deseo de ser candidato a la prefectura. La doctora Susana González, en una entrevista que también le hemos hecho, admite que va a ir a la prefectura. Por allí también se hablaba del señor Yunes, el viceprefecto, que quería ser también candidato a prefecto por la tienda social cristiana. Cristina Reyes tiene el deseo de correr en las elecciones para terciar por como prefecta del Guayas. Son legítimas todas las aspiraciones que me has dicho. Yo también tengo las mías. También creo que he demostrado a lo largo de mi carrera política no solamente valentía, liderazgo, honestidad, sino una gran cercanía con la gente. Me he ganado el cariño de la gente. Y pues bien, si el partido me brinda la confianza para ahora poder liderar ya un cargo estratégico de lo administrativo, pues estoy lista, Ángelo. Siempre estoy lista. Es decir, sí. Esto depende básicamente de, digamos, del comité o de unas primarias. ¿De qué depende? Guíanos un poco a los que no somos actores políticos, sino obreros de la comunicación. Mira, todo el mundo puede tener la aspiración y todo el mundo puede querer acceder a un cargo popular y, digamos, la postulación ya depende, obviamente, del partido político al que perteneces. Aquí en el Ecuador no existen estas candidaturas independientes como hay en otros. Por ejemplo, que hay ciudadanos que se postulan a la presidencia de la República o a las alcaldías o a las gobernaciones
en otros países de manera independiente. Aquí se hace siempre desde la estructura político-partidista. En ese sentido, el partido político de uno te ratifica y te postula y pues hay todo un procedimiento que lo marca el Código de la Democracia. Pero ya las internas, es evidente que es el cariño de la gente y la confianza de la gente y la credibilidad que alguien como político se gana lo que define esa situación. Entonces, es eso, será la gente quien defina, estimado Ángelo. Y si la gente decide que sea yo, pues como te lo he dicho, con toda la humildad, pero la firmeza del caso, yo estoy lista. O sea, que digamos en este momento, a 18 de abril, prácticamente a un año de las elecciones provinciales, cantonales, tú sí expresas tu deseo de correr por la prefectura del Guayas. Esa parte me gustaría tenerla clara, porque son tantas las cosas que se dicen en redes sociales que yo dije, no, esto tiene que ser la última pregunta, pero me encantaría que sea como que menos general y más Cristina Reyes. Sí, quiero decirte que en la carrera política es importante un cargo administrativo para poder demostrar más de lo que estás hecho. He servido a mi país desde la legislatura, ahora mismo estoy en un cargo de integración, trabajamos por la integración de nuestros pueblos, que es complicado y que solamente a veces hay una perspectiva comercial, hay que trabajar también en temas turísticos, en temas de infraestructuras y otros. La CAF, por ejemplo, es una banca de desarrollo muy importante que invierte en proyectos de los municipios y de las prefecturas y allí y la CAF nace de la comunidad, del Pacto Andino, de la comunidad andina. Entonces sí, considero que es necesario también para la construcción de esa carrera y de seguir sirviendo a los ciudadanos el tener una posibilidad administrativa. Pero como te digo, Ángelo, todo depende. Me gustaría, me preguntas directamente, sí, me gustaría ser la candidata del Partido Social Cristiano a la prefectura del Guayas, pero esto lo definirá más allá del partido, el cariño de la gente, la confianza de la gente, y yo me atengo a eso. Y bueno, también la venia del líder social cristiano Jaime Nebot. Este es un partido con una cabeza sumamente definida, ¿no? Y yo no sé si eso puede ser o muy bueno o no muy bueno. Bueno, el abogado Nebot es un estratega y es una persona también, yo te diría, de números. Una persona que sabe más allá de la valía de todas las personas que tú has mencionado, que tienen una aspiración, como la tengo yo, como la puede tener otra persona, de que aquí uno tiene que ir a una elección a ganar, de tener posibilidades reales de ganar. Hay candidaturas que pueden iniciar a lo mejor con muy poquitas proyecciones, pero es el trabajo, pero es la confianza que te da la gente, la posibilidad de crecer en el camino, como fue en su momento cuando gané la nominación a la presidencia de la República, pero que como tú sabes, por un tema de una alianza, tuvimos que declinar. En ese momento, probablemente nuestra candidatura era muy chiquita. ¿Qué demostró el electorado después en la segunda vuelta? Que los jóvenes, que la gente, que los trabajadores querían algo distinto. Y mira cómo se comportó el electorado con quienes quedaron en tercero, cuarto lugar, etc. Con eso te quiero decir que al final del día son los números los que marcan la diferencia. Y los números no se inventan, Ángelo, con encuestas que mandan a poner fulanito, menganito, va primero, va segundo. O sea, son cosas que a veces hasta se las inventan. Son encuestas serias, con una data seria, preguntándole a la gente, los que al final del día tienen una injerencia importante en las decisiones. Nos ha quedado todo absolutamente claro. Cristina Reyes, asambleísta parlamentaria andina por el Ecuador, fue elegida por votación popular. Realmente todas las elecciones a las que te has presentado las has ganado. Gracias a Dios, sí, y con la confianza de la gente y con una muy buena votación. Y te diré, Ángelo, que siempre con campañas muy modestas, con campañas muy modestas. Hoy nada reemplaza, más allá que lo digital, es algo que inunda nuestra cotidianidad, el caminar, el estar en los sectores, el visitar a la gente, y pues algo que yo he hecho permanentemente. Visitar los sectores, sobre todo de la ciudad de Guayaquil, aunque yo tengo una proyección nacional y constantemente estoy dándome la vuelta. Así que eso es finalmente el conocimiento y la realidad de lo que te hace ganar la confianza de los ciudadanos. Te encuentras de manera, creo que te hice alguna vez esta pregunta, pero bueno, hace 7, 8 meses que no te he entrevistado. ¿Te has encontrado de manera cotidiana o en comités o en sesiones, por ejemplo, con la prefecta del Guayas? ¿Saludan? No, te cuento que no la he visto. Algo he seguido en las redes sociales.
Yo te diré que más allá de que el Partido Social Cristiano tiene una base dirigencial importante en la ciudad de Guayaquil, en sus distritos, en la provincia del Guayas, en otras provincias como la provincia de Los Ríos, donde tenemos a Johnny Terán como prefecto, en Esmeraldas, la prefecta Roberta Zambrano y así, una serie de provincias y cantones del país. Yo trato de crear también una propia base dirigencial, por llamarlo de alguna manera, pero no tanto con una connotación político-partidista. Hacemos tanto trabajo social, Ángelo, en los barrios, talleres de amor propio, de emprendimiento, de liderazgo femenino, trabajo con las mujeres, entregamos tablets a muchos niños, que uno va conociendo una serie de mujeres, una serie de personas que no necesariamente están vinculados a tu partido, pero que generas un círculo virtuoso de trabajo social que creo que lo he ido desarrollando y creando a lo largo de mi carrera política, independientemente, como te digo, de esos grandes dirigentes que tenemos en el Partido Socialista. O sea, claro, puede ser, digamos, amiga de una dirigente política de izquierda. Nada tiene que ver su tendencia, sino de pronto su deseo de trabajar, la ética con que se maneja, lo simpática que puede ser. Eso se da y es muy común en el mundo entero. Líderes comunitarios, Ángelo, lo que tú mencionabas de aquel joven, en un caso hipotético, que a lo mejor no tenía estudios universitarios, pero que con siendo autodidacta, lo mismo pasa con las mujeres de nuestros barrios, que tienen que mantener el hogar y parar la olla todos los días, a veces en situaciones muy precarias, y eso les va generando a ellas unas cualidades muy particulares a la hora de exigir que se cumpla con temas de servicios básicos de su barrio, de su sector, temas de seguridad, de organizarse, de trabajar en equipo, y las hemos vinculado al trabajo que hacemos. Yo soy directora de la Fundación Destino Libertad. Desde allí trabajamos no solo en las escuelas de liderazgo, hemos entregado cientos de tablets, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, a niños que no han tenido acceso a una herramienta digital, que a lo mejor no están incluidos en los programas municipales o en los programas, qué decir, gubernamentales, porque esa es otra promesa fallida del presidente. Prometió tablets gratuitas para los niños. Hasta el día de hoy vemos una sola tablet entregada a los niños. Como en el Uruguay, por ejemplo, sí hay una política pública que todos los niños de los colegios públicos tienen su tablet y su acceso a Internet, porque es un país que se ha digitalizado. En fin, uno puede ver esos liderazgos naturales y tratamos de formarlos y de guiarlos, más allá, como te digo, que no se vinculan al tema partidista, pero después estás haciendo un gran trabajo por la comunidad. Te agradezco muchísimo, Cristina, por estos minutos. Se han prolongado felizmente y han sido bastante fructíferos. Va Cristina Reyes a la prefectura del Guayas, ha dicho que ella esa posibilidad no le molesta. Te invito ya en la parte final de esta entrevista, Cristina, ojalá te puedas quedar, o bueno, en realidad cuando este video Zoom ha sido pregrabado, pero al final tenemos una breve entrevista con el doctor Esteban Ortiz. ¿Quién es el doctor Esteban Ortiz? Uno de los galenos más prominentes de este país, con maestrías justamente en China, en Medio Oriente, también en los Estados Unidos, y nos habla de algo muy importante, Cristina querida, y es el hecho de que al mundo empieza ya esta semana a preocuparle qué sucede en Shanghái, la mega ciudad con 23 millones de habitantes, con un entorno que la hace un núcleo habitacional de 30 millones de seres humanos, hoy por hoy absolutamente enclaustrados, encerrados por un gobierno que no da mayores datos de lo que está sucediendo. Hoy ha dicho que son 7 muertos desde hace un mes. Hay más dudas que certezas frente a esas cifras. El doctor Esteban Ortiz, amplísimo conocedor de esta situación, nos dice, luego de finalizar esta entrevista, en un video también pregrabado, si Ecuador y el mundo occidental se tienen que preocupar o no. Escuchen esto porque está muy interesante. Cristina, de nuevo, muchas gracias. Hemos llegado a ti, por supuesto, gracias a la Clínica de Ojos del doctor José Zacoto, gracias también a Blue Hill, el instituto adscrito al Colegio Americano, en donde puedes tener tu título de tercer nivel. Qué importante que es un título de tercer nivel. Tu título de tercer nivel, si avalas todo lo que has trabajado en determinadas empresas. Cristina, hay gente que tiene 20 años trabajando y sí, son bachilleres, pero ¿por qué no puede tener este hombre, esta mujer, a sus 50 años, un título de administración de empresas, un título de tercer nivel que le sirva primero para postular por una maestría, que en este momento es casi necesario? Te ven tu currículum en cualquier empresa y dicen qué maestría tienes. Es casi como preguntarte, ¿respiras? Entonces, es súper importante, Cristina.
y qué bueno que Ecuador, por lo menos dentro de lo que es la educación privada, vayamos superándonos. Gracias, Cristina, de nuevo. Gracias, Ángelo. Algo que quieras decirle a tu gente acá en Guayaquil que te ve tan poco. No, la gente no me ve muy poco. Yo paso mucho tiempo en Guayaquil. Ah, ya. Soy yo el que te veo poco. Tú eres el que me ves poco. Yo estoy siempre en los barrios, estoy siempre trabajando. Creo que la actividad política necesita, y como te lo dije, yo también tengo un sentido nacional. Este fin de semana, Dios mediante, vamos a estar en Riobamba, en una de las ferias ganaderas más importantes del país. Podrías encontrarte con Francesco Tabacchi, que es precandidato a la prefectura. Bueno, lo he visto a Francesco en Guayaquil. Considero que es un hombre muy valioso, con mucho conocimiento de un sector de los más golpeados, que allí también debe haber, la prefectura tiene competencia para poder intervenir. A lo mejor no completamente los recursos, pero hay que tener la exigencia para hacerlo. El sector agrícola y ganadero necesitan de una política pública para poder salir de este abandono en el que se encuentran. Eso es un gran potencial. Como diría el abogado Nebot, comida y recursos para nuestro país. Comida porque abona la soberanía alimentaria, y recursos porque lo que genera esa actividad productiva es inmensa, además de las exportaciones. Así que besos, nos vemos muy pronto. Dios mediante, todo mayo estoy en Guayaquil. Ahora este periodo, como te dije, en una actividad internacional y también en esta actividad en Riobamba. Te estaremos esperando con los brazos abiertos, como siempre. Esta entrevista ha sido retransmitida también por TV Cable, Canal 15 y Canal 709. Y también algunos de estos extractos van a ser transmitidos en mi segmento de Radio Canela 90.5 en el transcurso de esta semana. La magia del internet, de las redes sociales, hace que una entrevista se pueda multiplicar por 1000. ¿Cuánta gente nos ve ahora? Muchas. ¿Cuántos nos verán después? Muchos más. Gracias, Cristina. Un abrazo enorme. Gracias, Ángel. Los dejo con la entrevista con el doctor Esteban Ortiz. ¿Qué sucede en Shanghái? ¿Tenemos que preocuparnos? Vean esta tranquilizadora entrevista. Bueno, la situación en China es actualmente dramática. La situación del repunte de los casos nuevos ha alcanzado niveles nunca vistos en la pandemia desde el inicio del 2020. Ven ustedes que este país asiático ha implementado medidas draconianas de control, y esto se debe a que la población está poco vacunada en relación a otros países, y además tiene niveles, digamos, bajos de infección natural, a diferencia del Ecuador, que por ejemplo tuvimos infecciones altísimas durante el inicio de la pandemia y también nos hemos vacunado. Esto ha hecho que China actualmente esté en un confinamiento absoluto en ciertas partes de Shanghái, en otras no, pero que principalmente responden a esto, a la susceptibilidad. No es una nueva variante, pero sí es Omicron y BA.1, BA.2, que es muchísimo más transmisible, evade las vacunas, y aparte de eso, pues las vacunas que se usaron en dicho país, usualmente Sinovac o Sinopharm, tienen menos efectividad contra Omicron.